porque recordemos que esas diferencias las voy a ver de acuerdo a mí, ¿no? No son positivas ni negativas. Es lo que nosotros tenemos que conocer más intereses. ¿Por qué me agarro? Ah, está, perdón. Los intereses, para conocer los intereses de mis alumnos, perdón, hablábamos de observación directa, participante, observación, solamente observo, hacer entrevistas a los padres de familia, como una recomendación para las entrevistas a padres de familia o a los alumnos. En vez de iniciar con ¿qué hace? ¿Qué come? Inicien con una pregunta o con una sugerencia. Platíqueme el día de Juan. Platíqueme un día así muy corriente. ¿Qué hace Juan un miércoles? Desde que se levanta hasta que se va a dormir. No, pues, no se levanta. ¿Por qué levanta? Yo, ¿y por qué no levanta usted? No, pues es que si no se levanta, pues se queda en el iPad en la noche. Y a veces no se puede levantar. Y desayuna. Pues si hay tiempo de desayuno, ¿y qué desayuna? No, pues, nomás en ese tramo, horas de sueño, y llega alterado, una dona. O sea, tengo mucha información, ¿para qué? Para no juzgar a mi hija, para entender cuáles son sus intereses, cuál es su entorno, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, pero también sus circunstancias de vida. Para atender intereses algo muy importante, algo muy necesario, es la motivación. Ustedes vienen motivados aquí y tienen distintas motivaciones, ¿no? Cada quien viene con distintas motivaciones. Eso es lo que no nos lleva. La motivación no nos lleva a la aprendizaje, pero si no hay motivación, no hay aprendizaje. Porque los no tienen otra motivación. Sí o no sucede, o sí o no le sucedió. Llega a suceder así. ¿Qué motivaciones hay en el alumno? Entonces, la motivación perdón. La motivación no depende de nosotros, desgraciadamente. A veces pensamos que nosotros podemos motivar a los alumnos. No. ¿De dónde creen que están hechas esas motivaciones? De su contexto, están hechas de su formación, de sus circunstancias de vida, también de sus intereses. Entonces la motivación no depende de nosotros, pero nosotros la tenemos que utilizar. Se de motivar al alumno. Lo que yo tengo que hacer es conocerlo. Si yo quiero conocerlo, en vez de motivar, yo me puedo parar de cabeza con ustedes, pero sus yo me paro de cabeza, habrá que motive, pero de su interés, ¿no? Pues si no están mis manos, ¿para qué vengo, no? O sea, y si no están mis manos, o sea, no están mis manos, nada, no, ni la diferencia, ni por qué están en mis manos entonces. O sea, como que a qué vengo. Pero que sí, no. Sí, claro. ¿Esta? Sí, nos lleva directamente a que ellos puedan mantener el esfuerzo por aprender. Yo la utilizo muchas, cuando les decimos, ándale, mira, sí puedes, échale ganas, sí puedes. Sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el échale ganas? ¿De qué me estás hablando, pues? O voy a contestar como le dijo a la hija, dígame, otra vez.
Una peineta acá. Es el cabello. A ver. Ándale. Bueno, yo decía que antes muerta para que se agarras el cabello. Entonces uso la de gel el curso. ¿O será que se mueve mucho? Bueno. Dime. Sí. Dígame. Ok. Sí. En mis manos, para que se implique. ¿Qué hacen dos cuando recursos para que se implique? Recursos para que hemos dicho pueda entender que cada alumno son diferentes momentos y que persigan distintas metas. Que su tipo de motivación no está misma. Ahorita vamos a ver los tipos de motivación. No está en nuestras manos, pero que sí está en mis manos darle metas. El asunto es cómo le doy esas metas. Esas metas mueven su motivación. Estoy utilizando o las metas las tengo, sucede mucho. Esto viene mucho en el principio número 1, en el punto de verificación, donde dice optimizar la atención y la autonomía individuales. Si se fijan, en el desglose van a ver que viene desarrollada esta parte, donde dice que nosotros tenemos que permitirle que ellos participen en estas metas. Nosotros en la planeación sabemos perfectamente que en la planificación tú sabes el contenido, el PDA y qué es lo que se va a realizar. Pero está enterado de qué es lo que se va a realizar. No está enterado. ¿Qué tal si alguien dice, oye, te invito a un viaje? Ay, gracias, ¿a dónde? No, tú ahorita en 2 días vengo por ti. No, pero voy a la playa, al campo, al desierto, o sea, a ver si me pongo chamarro, me pongo bikini, o sea, no, nos vamos ahí, ¿cuánto tiempo? No, de que no te dicen nada, no te llevan de viaje, y no sabes ni a dónde, ni cuánto tiempo, a ver, ni qué vas a hacer. Así que los alumnos en las aulas llegan todos los días y no están enterados de qué va a suceder, y no saben qué objetivos hay, qué metas tienen, no qué metas tienen maestros, digan ustedes. Ojalá que tampoco participan en esas metas. Que no dice el principio número 1, al optimizar la elección y la autonomía individuales, en el desglose que ellos sepan qué objetivos son, y que estén enterados precisamente lo que decíamos, qué cambios va a haber en su conducta, qué modificaciones va a haber en ellos para su vida, de cosas muy específicas que estén ligados no me deja moverle, Carlos. A sus intereses. Eso que le voy a poner y los docentes que logran, o más los docentes que planean, contemplan todo eso.
Le pongo metas. Entonces, ¿qué yo necesito? Interés, que estén claras las metas para lograr ¿qué? Una más significación, para lograr la motivación, mover su motivación, control ahí. Por lo que hablábamos ahorita con los intereses, que necesito guías de observación, entrevistas, un día completo de Juan, de Pedro, de Pablo. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se levanta, ¿qué comió? ¿Qué hace después de que regresó del recreo? Y como el padre tiene una retórica fluida, como están narrando, es una columna vertebral. Y desde esa entrevista yo puedo sacar hábitos de alimentación, reglas, límites de casa, qué come, cuántas horas duerme, qué le gusta jugar, qué no le gusta, tiene hermanos, se pelea con los hermanos, no vive con los vecinos, o no convive con los vecinos. Con la experiencia, no es flojo, bueno, más etiquetada la criatura. Cuando entrevisto a los padres de familia, me dicen, es que necesites. ¿A qué hora ven? No, pues empezamos a las 6, 7 de la tarde. Y pues terminamos. Y el niño no está con nosotros. ¿Qué creen que tenía el niño? Sueño. No se hace una entrevista pero se juzga. Y poder tener un portafolio individual. Vamos a ver, se me fue Carlos, pero ahorita vamos a ver un portafolio individual. Se llama mapa de la empatía. Yo no lo llamaría, pero encontré el archivo. Pero vamos a ver ese portafolio, qué es lo que tenemos que observar realmente en nuestros alumnos antes de observar sus procesos cognitivos, cómo está en matemáticas, en el nivel de lectoescritura, en comprensión lectora, en procesamiento matemático. Antes de pensar en eso, necesito pensar en sus intereses, cómo es tratado en casa, cómo se siente, y con las metas, tiene que haber metas, obviamente metas académicas, metas colectivas. Las metas colectivas son necesarias porque dan un sentido de pertenencia. Entonces, ¿por qué ahora ya no utilizamos adaptaciones prioritarias? Porque era nada más para él. Y eso no te genera un sentido de pertenencia. Una actividad, un trabajo, una planeación que nada más es para ti, estás ahí, pero no lo estás, no eres parte de. Y dice, ahorita vamos a ver la teoría de la autodeterminación, y la teoría de las motivaciones nos dice, el principal es sentirte parte. Por eso los alumnos se determinan ir a la aula. ¿Por qué? Bullying se genera porque hay un niño vulnerable que no tiene esa identidad con el otro, entonces se hace más vulnerable. Es correcto. Y se vuelve, o el buleador también, por eso o sea, tanto el buleado a lo mejor no se siente parte y el buleador tampoco, ¿no? Entonces en la parte tiene que haber metas colectivas, tiene que ver con la diversificación, donde atiendo la variabilidad, donde estoy pensando para todos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, eso sí, aterriza planificación directamente. Quien está interesado en planificación con diseño para el aprendizaje, no puedo tener un mismo objetivo, un solo objetivo. Entonces, sí, hay docentes que toman el contenido y utilizan todos los PDA. Están bien, pero es algo muy todos los traen el contenido, consejo, tomen los más PDAs que puedan. ¿Por qué? Porque van a atender el proceso con una actividad, que no dice diseño universal, con una entiende ¿cómo canijo se logra esto? No es fácil. Por ahí hay diferentes estrategias diversificadoras y diferentes metodologías que ahorita no
estoy adelantando. Ah, perdón. Bien. De comporto personal que hablábamos ahorita, que vienen los objetivos, los PDA. No puedo tener un solo objetivo, tengo que tener varios objetivos, ya sea en la situación didáctica, en la secuencia didáctica o en la actividad. No puedo quedar con un solo motivación. Universal para la aprendizaje número 1 está sustentado, ¿no? ¿Conocen la página del CAS? Y en quienes conozcan la página del CAS, ya ves que se trata de diseño universal para el aprendizaje y ves que algo que a un ladito dice investigación. Si le das clic ahí en la flecha, te va a desglosar todo el sustento teórico que hay bajo del el CAS es el centro de investigación que para el entonces ellos tienen una página cast.org y ahí viene en inglés me puede traducir y hay sí, la anterior, Carlos, no está agarrando. Ah, otra más atrás. No. Con otras a meter que va complicado. Ay, qué batalla, porque no te va a cargar. Y la siguiente. Quiero conocer. Descárguenlo. QR. Sí, no está en los recursos. El QR es mi presentación. Pero el domingo ahí van a estar. Entonces me comprometo ahí en el QR van a poder descargar la presentación y varios de estos recursos. Este es un recurso taxonomía de Bloom. ¿Alguien conoce taxonomía de Bloom? ¿La ha utilizado? Bien. Por lo general se utiliza para redactar documentos. Casi siempre se utiliza. Me distraigo. Hola, buenos días. Disculpe, ¿podrían atender la situación del audio? Es que se escucha súper cortado y estamos perdiendo la información. Es de los que están conectados en Zoom, ¿verdad? Okay. ¿Les molesta el eco a ustedes? ¿No? No, bueno, okay. Pero está basada en los PDA. Si hay un PDA que digo yo, es que este chamaco, ¿quién tiene alumnos? Tiene algo y no logro que aprenda. ¿Quién tiene alumnos así?
No tiene diagnóstico, no le encuentro, más que no siente, no aprende, a veces sí quiere, a veces no quiere, algo tiene, no sabemos lo que tiene, porque la mamá le ha hecho. Yo veo. ¿Por qué? Porque es un ejercicio. Y entre más practiquemos, vamos a poder tener habilidad para distinguir esos procesos y cómo llevarlos a cabo. Entonces, taxonomía de lunes, yo no creo en esto, porque el aprendizaje no se puede jerarquizar. En la docencia, uno de los problemas más grandes que tiene es que jerarquiza el aprendizaje. No lo puedo jerarquizar. Aprendizaje es aprendizaje. En donde esté, como esté, en el ritmo que esté. Entonces, taxonomía, aquí estoy incorporado, vamos a ver lo del universo, cuál es, o sea, no vamos a empezar directo a hacer análisis de los planetas, pero si yo, si, y voy a ir diseñada para quién, absolutamente. Pues no sé por qué no, o está muy lejos. Ah, ok. Mira, ahí está, es porque en su mapita, partes bases, se lo aprendí a Edgar, por cierto, en uno de sus cursos, él tiene cursos con él. Todo lo que ustedes realizan todo lo que estoy diciendo viene en el principio número, en el interés e identidades y viene desglosado. Cuando lo lean se van a dar cuenta cómo está entrelazado. Nos vamos a guiar. En el principio número 1, hay maestros que lo confunden con socioemocional y no es que no tenga nada que ver. Si yo trabajo bien y estoy consciente de que muevo el principio número 1, me va emocional. Lo voy a tratar bien, voy a ser cálida, te voy a ayudar a resolver el conflicto, no tiene que ver con eso. Y hay mucha confusión ahí.
Cuando hablo de necesidad emocional, hoy vamos a ver específicamente de qué hablo cuando hablamos de un icono del baño, un icono del restaurante, de la persona. Llego a la tienda del hotel y vienen los iconos, con el icono tengo una condición intelectual y entro ahí de parte de porque estoy al lugar. Y eso me base de ahí. Entonces no estoy siendo excluida emocionalmente. Hace que yo no me sienta insegura. Hace que yo si yo no me siento inseguro, ya accesible, permite entender lo que sucede. Es cuando estoy poniendo a la tarea, que esta tarea parte con Bloom de conocer emocionalmente. Ahí es de lo que hablamos de accesibilidad emocional. Yo llego al salón y ya sé que la maestra el miércoles sorpresa, nos va a sacar algo de terror, nos va a sacar un juego, algo va a sacar todos los niveles. Eso genera un qué? Acceso emocional, porque puedan participar del mismo, pudiendo ligar que esas dinámicas que tú tienes para organizar el aula, actividad emocional, sentido de pertenencia en el aula. Emocional. Que esté muy estructurada la clase y nos utiliza las agendas. Y entonces, conexión con el trabajo de la maestra. Y como ya sé lo que sigue, no me pierdo. Entonces me actúo emocionalmente más, me siento parte de este lugar. Eso años. Andamios para que sean desafiantes. ¿De dónde viene esto? Viene señor Vygotsky. ¿Qué nos dice Vygotsky? Zona de desarrollo real. Su discípulo y Zavala. De la lectoescritura, que va previo a que un alumno aprenda a leer y escribir.
pueda realmente aplicarme, implicarme y planear conducta, uno, si es mi cambio de actitud, mi cambio de pensamiento, como lo que hablábamos ahorita de las diferencias. Procesos no podemos diversificar. Así es, si no conozco procesos desafíos de la actividad, desafíos que le va bien, o sea, no es asequible. ¿Por qué? Porque no es asequible. En la planificación en este grado, lo que me dice el programa y lo hago más fácil, por 5 trabajos individuales para que no pueden. ¿Qué sucede? Se realiza el aprendizaje y empezamos a pero desde andamiaje, procesos, inicios complejo, no inferior, de medio, pero igual de valioso. Y es diversificar. Y ¿qué es? Pueden escribir los que están significativas. Que sean del interés del alumno. Ajá, que pueda hacer conexiones con lo, porque eso, con lo que ya, con lo la, significativos aquí odio, el potasio, el zinc, el magnesio, el elemento de la vida, yo lo puedo encontrar. Eso se vuelve significado para mi vida. Fomentar la alegría y el fuego. En optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad
Y a eso, autenticidad. Pero ¿qué es auténtico? Puede ser auténtico para mí, significativo para mí, pero a lo mejor para el alumno no. Que es lo que decía al principio, tengo que conocer sus intereses para poder saber qué le es significativo. ¿Qué hacen ahorita con las metodologías basadas en proyectos? El proyecto del agua, el proyecto de la contaminación, el proyecto de la vialidad, o sea, proyectos les interesan a los alumnos realmente, ni les van, ni les interesa, no tiene que ver con su contexto, o a lo mejor sí tiene que ver con, oye, pues cómo no se agua, tienen un problema del agua, cómo lo solucionan. Sus intereses puede ser series, acontecimientos. ¿Estás haciendo mucho ruido? Okay. Los acontecimientos, con todo lo que traen de los influencers y no sé qué tanta cosa. ¿Qué traen los alumnos? ¿Qué es lo que tienen? Una de las nuevas recomendaciones que, no me acuerdo si lo puse, pero se los adelanto, en la parte de las metodologías basadas en proyectos es gamificación. No sé si han escuchado la gamificación. Es un elemento muy bueno porque todos utilizan videojuegos y tienen muy buenos elementos. Por ejemplo, el videojuego de Minecraft, que hay Minecraft for Education. Entonces, Minecraft es muy bueno porque puedes jugar en modo historia, puedes jugar en modo desafío y puedes jugar individual y puedes jugar en conjunto. Tiene muchas formas de ganar y muchas formas de interactuar y de jugar. Eso es lo que tiene que existir en las aulas. Pues gamificación no se trata de aprender jugando, no. No es aprender con juegos. Gamificación habla de muchas maneras de llegar al objetivo y a distintos objetivos. Eso viene en el principio número 1, en las opciones para mantener el esfuerzo y la perseverancia. Viene que podamos tener distintas insignias, distintas formas de llegar y distintos objetivos. Aquí hay algo que no está en mis diapositivas, pero yo recomiendo que ustedes lo anoten o que lo hagan muy consciente, que yo le dosifique a un alumno la actividad, que yo le reduzca los tiempos, que yo le dé recursos, que la actividad se inicie con una situación menos compleja y que llegue hasta un punto del trabajo, que lo trate de una manera más asistida, que yo me siente con él, que lo tenga que acompañar más que al resto de los alumnos, no significa que le quita rigor. Diversifico en intensidad y en tiempos, pero no en rigor. No puedo quitar el rigor en el alumno. Tiene que tener límites, tiene que tener reglas. Esta es la tarea que tienes asignada. Es menos compleja, pero tienes una obligación. Entonces, muchas veces los docentes se niegan a la diversificación o a la dosificación de las tareas, a simplificarlas, a diversificar. ¿Por qué? Porque no, pues es que va a hacer lo que le da la gana. Es que si le doy opciones, porque yo les decía a mis maestras, a veces no me están escuchando, porque yo les daba opciones y les decía, muchachas, pongan pinceles, pongan crayolas, pongan colores, pongan lápices, pongan pintura digital, opciones para que tengan múltiples opciones. No, porque él es bien flojo y a puro plumón va a querer trabajar siempre. No, tiene que trabajar con el lápiz y tiene que aprender. No, que sea. Ok, tú sabes que tu alumno coge a esa pata, permítele, pero buscas sus intereses, las motivaciones y lo vas adentrando a pasar a algo un poco más. Oye, yo veo que pintas muy bien con el plumón, puedes intentarlo con el lápiz. Lo intentamos, yo te ayudo con que el lápiz, escógelo. Entonces, ir pasando a otros pasos, ¿no? Entonces, eso es parte de que sea devolver, no me perdí con eso, perdón. Sí,
Con las opciones. Por ejemplo, llega a ser muy laborioso dar múltiples opciones. Yo digo, bueno, que no sean muchas, ponle 2. Permite que escojan, que sean 2 opciones. O sea, tú en tu planeación haz 2 opciones y ya que viste que te funcionó, pues le agregas otras opciones más. México está en una curva de aprendizaje muy pronunciada y larga con respecto a esto. Entonces, no es fácil porque es cambio de la práctica docente. Entonces requiere mucha, porque dices que va a ser un caos. Si tú tienes estructurada la clase y muy claro el objetivo, no se va a volver un caos. Se va a volver un caos si el objetivo no está bien marcado y si la actividad no está marcada y si no sabes qué procesos estás trabajando. Se vuelve un caos. Pero si tiene una estructura previa, si lo empiezas a anticipar, si lo empiezas a, ¿cómo se dice?, a ser predecible, entonces se van a volver opciones y los alumnos se van a ir acostumbrando que hay múltiples opciones y que a veces voy a escoger una y a veces voy a escoger la otra, no las tengo que hacer todas o que se respeta lo que a mí me gusta. Y si nada más quiere trabajar con plumón, complejiza el trabajo con plumón. ¿Cuál es el pleito? Complejízale el trabajo, no logro convencerlo que pase al lápiz. Ok, no lo logras convencer, que complejice el trabajo con plumón. O sea, no nos cerremos a cómo tiene que ser. Ok, utilizas plumones, pero voy a plumar con plumones más delgados. O no siempre raya de lo más grueso, ahora raya de lo más delgado. Mira, tengo un dibujo, te pongo este reto, este dibujo es con plumón, a ver si lo puedes pasar. Entonces, me quedo con esto que el alumno me está dando, pero lo hago avanzar. No sé si logré explicar cuando hablo de significativo, sí. Ay, qué bueno. Parte. Cuando me pregunten. Ok. La opinión. Ok, bien. Decía maestra, van a entender que es significativo. Dio en un punto muy bueno. Esto que ella acaba de decir es precisamente con lo que abrí. No tengo que empezar con una misma red. A lo mejor una vez que el alumno ve el resultado, que ve el resultado, logro que se activó la parte, el principio 2 o el principio 3, logro que se active el principio número 1. Pero bien, están confabulados, se necesitan los 3 principios, las 3 redes. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque muchos, no sé si muchos, pero he escuchado personas que dicen, mira, muy fácil en la planificación. El principio número 1 lo usas para la activación de conocimientos previos, para abrir la actividad. El principio 2, el centro de la actividad o de la secuencia didáctica. Y ya para la evaluación usas el principio número 3. No, perdón, pero no es así. No es así. Se utilizan los 3 principios en todos los momentos. En la conferencia de mañana vamos a ver funciones ejecutivas y vamos a ver cómo está tan ligado el principio 3 con el principio número 1. Están conectados. Lo que ella precisamente acaba de decir, a lo mejor el inicio lo permito y parece que no tiene sentido y que no le importa, pero se va volviendo significativo. Pero ¿cómo voy a lograr esto? Si tengo claro el objetivo. Si no tengo claro los objetivos, me pierdo yo y se pierde él. Y si el aula no tiene estructura, me pierdo yo y se pierden mis alumnos también. Entonces, a lo mejor si yo tengo, porque alguien me decía, Jacibe, no funciona la agenda y la estructura, no me sirve, o sea, yo planeé y lo hice como me dijiste y es un relajo en el salón. Sí, pero ¿cuánto tienes haciéndolo? ¿Cuánto tienes haciéndolo? ¿En 2 días? En 2 días el chamaco no sabe ni qué es qué es lo que pasa cuando nosotros nos ponen reglas. Llegamos a un lugar de muchas reglas. Pues no sé ni qué onda, no me gusta, me molesta, me empieza a exacerbar.
pero después empiezo a entender cuál es la estructura y ritmo y me empiezo a adaptar y me empieza a servir y me empiezo a ser parte de. Sí, maestra. Muchos maestros. Sí, secundaria es un reto y eso no se niega. Estuve yo en Coahuila con el programa de fortalecimiento y docentes de Coahuila compartían que ellos empezaron una maestra. Yo empecé a hacer el proyecto con una maestra y hacíamos el proyecto en conjunto. Ella era de español y yo era de química y si ella era de español. Y entonces empezamos a planear de forma transversal y empezamos a hacer un proyecto. Cuando los docentes vieron que funcionaba, entonces se fueron agregando unos docentes hasta que lograron, creo que no todas las materias, pero varios de los docentes se lograron integrar a un proyecto y eso dio estructura. Los niños y los adolescentes son una masa moldeable, son muy adaptables. Es como el niño que sabe, mi sobrino sabe que en casa cómo se tiene que comportar y en la casa de mi hermana es otra cosa. Pero él sabe que aquí se sienta, que se duerme temprano, no hay aparatos en la mesa y cumple con todas las reglas que la tía le da sin chistar. Pero acá en casa no. Pero, o sea, saben, aquí hay estructura y estructura. Entonces creo que se le puede apostar a eso con los alumnos, ¿no? Poder empezar con el ejemplo yo. Esto no funciona a mí. Estas horitas que yo estoy aquí, las utilizo. O por ejemplo, hay maestros, me lo vi en un pizarrón en Estados Unidos, me pareció buenísimo porque venía, por ejemplo, ¿qué rutina vamos a tener hoy? Y podían escoger si iban a hacer mesas redondas, si iban a hacer debate o si iban a hacer centros de trabajo. Todas las dinámicas existentes habidas y por haber las tenían los muchachos y ese día escogían cuál es la que iban a manejar. Entonces, en secundaria no tienen aula, pero puedo tener un alumno monitor en cada grupo que se encarga de esos elementos visuales a colocarlos y qué es lo que vamos a escoger, por ejemplo, con alumnos que son más dinámicos, ¿no? Que tienen más recursos o más elementos. Puede ser una opción. Pero si secundaria no es un asunto fácil para aplicar diseño universal, eso hay que reconocerlo. Llega a ser un poquito más fácil en preescolar, porque preescolar maneja procesos. Y primaria no, primaria traía, ahorita ya trae los PDA, ¿no? Pero traía los contenidos directos. Entonces hay que reconocer esa parte, ¿no? En los niveles. Pero algo muy bueno de secundaria es que es más fácil identificar los intereses y lo significativo, porque te lo dicen directo. El de primaria y preescolar no es consciente. Los niños de primaria no saben exactamente qué quieren y qué les gusta, no lo tienen consciente. El de la secundaria ya, ese sí te lo puede decir y te va a demostrar si no le importa, ¿no? No te va a tener reparo. Sí, no tienen reparo en decirte que no le importa o que no lo quiere hacer. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí, maestro. Aquí, bueno, yo lo veía que los eran un poco más crueles, buscar más la forma en que trabajaban los maestros, se expresaban con nosotros, a partir de esa libertad y de que tomaban en cuenta lo que a ellos les interesaba, ¿no? Entonces, tajantemente llegaba cierto maestro y salía el que no les agradaba y decía, esto, eso, aquello, etc. Entonces son como un poco más directos, expresar lo que ellos sentían. Porque varias son un poco más conscientes, todavía no brincan a la adolescencia. Entonces, si yo voy a la escuela, voy a hacer incluso lo que estoy haciendo. Áreas personales sociales que son principales. ¿no? Entonces, pues, sí, a
hago un poco de lado lo que a esto no me agrada. Pero sí me tocó verlo en primaria. Sí, y es que en primaria ahí tienen el referente. Entonces, si tiene, cuando los dan en la pública, pues nomás están contigo y no tienen otro referente, pues es lo que hay. Es lo que hay. Tienen ese toque cuando pasan a la secundaria. Se fraccionan entre varios maestros, diversas formas de trabajo, y ninguno toma en cuenta lo que los intereses que ellos tienen, pues están mayores el peso que Sí, creo yo que, y eso es algo muy, muy personal, tiene sus ventajas y sus desventajas un sistema así en primaria. Tiene las ventajas como las que él está diciendo, porque tienen el referente, entonces todo el mundo sabe si trabajaste o no trabajaste. Cuando te quedas en tu aula, lo que sucede ahí se queda en el aula. Y díganme si no, yo siempre lo he dicho, el docente te puede dejar entrar al baño de su casa, pero al aula, aguas cuando entres al aula. Quítate los zapatos. Quítate los zapatos porque estás entrando a su lugar. Si tú te metes a su planificación, te estás metiendo a su proceso creativo. No es nada más lo que tiene que entregar a supervisión, es su proceso creativo. Y tú entrar y darle sugerencias y revisarla y verla, cuidado con eso, mucho cuidado. Tiene que ser un espacio muy respetado porque es su salón, son sus alumnos. Entonces, la ventaja que tiene, la desventaja es que lo que sucede ahí, malo o bueno, nadie más se entera difícilmente, ¿no? Pero crea más sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque el docente está con ellos todos los días, los conoces, llegas a conocerlos muy bien a los alumnos. Este trae algo, porque o se peleó la mamá o algo sucedió desde que lo ves entrar en el salón. Porque llegas a conocerlos muy bien, porque son ellos nada más. A los sistemas como lo complejo que llega a ser en la secundaria, ¿no? Y eso tiene que ver por la autonomía que tienen, la independencia y la autonomía que tienen los niños. Si yo volviera a meter a mi hijo a la primaria, yo no lo metería en un sistema en primaria, en el que es con varios maestros. Yo no lo haría. Pero todo tiene sus pros y sus contras. Mientras los maestros trabajen y conozcan procesos y diversifiquen, todo puede marchar bien. Bien, ahorita con lo que decía él, vamos a retomarlo. La actitud del alumno. Recuerden que veníamos, la teoría de la autodeterminación hablaba de procesos cognitivos, situación cognitiva, y luego se iba a lo emocional. Entonces, la actitud del alumno. Muchas veces pensamos que es responsiva del alumno su actitud. Es que tiene muy mala actitud, es que no tiene buena actitud para estar en el aula. Sí, pero tu aula es un ambiente de aprendizaje para que haya buena actitud. En tu aula se siente seguro. ¿Qué le detona el aula? Entonces muchas veces juzgamos a los alumnos, pero tenemos que identificar, aquí es donde entra no lo socioemocional, pero cuando hablo de accesibilidad emocional y hablamos de las emociones, se reflejan en una conducta. Este es como un mapa, y yo sí les invitaría a que hicieran, basado en los recursos, a que hicieran el análisis de los alumnos. Me gusta mucho esta rueda, no recuerdo el autor, pero aquí afuera lo que hay es su conducta. Así es como se manifiesta. Esto que hay son los sentimientos y lo que centra aquí son las emociones. Dice Antonio Damasio, no hay emociones positivas ni emociones negativas. Las emociones son emociones y las necesitamos para sobrevivir. Antonio Damasio es muy buen escritor, si pueden tener oportunidad de leerlo, es un neurólogo. Y nos dice que las emociones no son necesarias, todas las emociones. No sé si vieron la película Intensamente, que está basada en las emociones de Paul Ekman. Entonces, tal cual, está muy bien sustentada esa película. Y las emociones todas las necesitamos y coexisten dentro del aula, pero a veces las juzgamos. Lo que decía en un principio, empatía. ¿Todos pueden tener empatía? No, no todos tenemos empatía. Y maestros, dejemos de pedirla, dejemos de demandarla. A ese docente que es tan apático, es que es discriminador con los alumnos, es que es pedante, es que no le gusta. Y le decimos, hablamos del docente, ya sea educación especial o frente a grupo,
y ya le atribuimos todo lo que nosotros pensamos que es. No es que él sea, lo que yo pienso que es, ¿no? El juicio de valor. Pero no puedo demandar esa empatía. Pero ¿qué decíamos? Sí podemos tener que, todos podemos desarrollar conciencia. Algunos podemos desarrollar empatía, pero conciencia la podemos desarrollar todos. Este mapa me gusta mucho. ¿Por qué? Por ejemplo, un alumno que constantemente yo lo veo repulsivo o rebelado, se comporta de una forma repugnante, todo le molesta, no quiere, está iracundo, está irascible, más bien, cualquier cosa le detona en ira, entonces vamos a decir, tiene una conducta repugnante, tiene una decepción, tiene un sentimiento de decepción. ¿Decepción de qué? Entonces, ¿qué tiene? Un disgusto. Su emoción base es un disgusto o puede ser enojo. ¿O tienen alumnos ustedes que constantemente están enfadados o irritados en el aula? Que constantemente están así. Probablemente, si están irritados, está experimentando frustración. ¿Qué le frustra? Y la frustración tiene una raíz en el enojo. ¿Qué es lo que lo tiene enojado? Mi pregunta va a ser tan distinta. ¿Cuántos de ustedes han preguntado, pero por qué haces eso? ¿Quién ha hecho eso? Yo lo hice con mi hijo, en un momento lo hice con los alumnos. ¿Pero para qué lo haces? Maestros, no pregunten eso, no saben. Ustedes saben exactamente por qué hacen lo que hacen. Con toda certeza tienen muy claro sus actitudes. Y como ellos, como por qué, menos que nosotros, están en formación. Entonces muchas veces preguntamos, pero ¿para qué lo haces? ¿Pero por qué lo hiciste? A ver, cálmate, respira. Si no te calmas, no te voy a escuchar. Entonces, o sea, ¿cómo me pides que me calme si estoy enojado? O sea, Entonces, poder ver las emociones como algo que el alumno necesita tener. Quiere sobrevivir. Es parte de su identidad, es parte de vivir. Estoy aquí sobreviviendo y tratando de resolverme internamente. Recomendación. Antes de, cuando tengamos una situación de cualquier tipo que tengamos en las aulas, lo primero que tenemos que hacer, si el alumno está desbordado, déjalo que se desborde. Déjalo que llore, déjalo que grite, que no se lastime y no lastime al resto, ¿no? Nada más pues cuidar eso. Pero si necesita tirarse al piso, ponerse en la pared y gritar y llorar, déjalo. Porque tratar de calmarlo en ese momento es, el cerebro está desconectado, totalmente desconectado. Permítele que haga el berrinche. El berrinche tiene muy mala fama, pero el berrinche es parte de buscar ejercer mi voluntad. El berrinche no es malo como tal, el berrinche se vuelve malo, por así decirlo, cuando logra las cosas a través del berrinche. Pero dejar que se desplaye, tú déjalo, no le vas a dar lo que está pidiendo, déjalo que se desplaye. Una vez que ya el cerebro logró regularse, ya no está en su modo reptiliano, ya no está en ese modo primitivo de sobrevivencia, entonces lo que yo tengo que hacer primero es validar. Estabas enojado, estabas muy triste, está llore y llore, cálmate, no llores, respira. No es que la técnica de respiración sea mala, pero en ese momento no me sirve, no puedo respirar, necesito hiperventilar porque estoy desesperado. Entonces, ya una vez que regresa la calma, entonces lo primero que se tiene que hacer es validar. Dije a una maestra de mi escuela, ¿y cómo lo voy a validar si ya le abrió la cabeza al otro? ¿De dónde crees que yo lo voy a validar, Jaciba Torre? Dios, pues no, no tienes que validar. Si no quieres que se repita ese golpe en la cabeza, valídalo primero. Si no quieres que se vuelva a repetir. Es que es una ruta muy larga la que me da, sí, es muy larga, pero es segura. Entonces, primero, estabas enojado, o sea, saliste de los cabales, tenías mucha ira o estabas muy triste, primero valido. Una vez que nosotros validamos la emoción, entonces preguntamos el para qué lo hiciste, qué querías, qué necesitabas. Valido la emoción y entonces pregunto, ¿qué necesitabas? Es que yo quería el papel, tú necesitabas el papel para estar contento, sí.
¿Fue la mejor manera pegarle? ¿Conseguiste el papel? No. ¿Qué necesitabas? La validación, entender qué necesitaba. Entonces ahí es donde el feedback dice, ¿te sirvió esto que hiciste? No, no me funcionó, no me sirvió. Entonces, ¿qué crees que puedas hacer? Teníamos hay un alumno que constantemente golpeaba a los demás. Es que es bien agresivo y es bien... Voy, lo reviso y todo. Y resulta que el niño en realidad nada más convive con un primo que tiene 14 años, él tiene 6, y jugaban, y la forma de demostrar el afecto en casa era que le volteo la cabeza, te doy un sopapo, es la forma en la que interactuaban. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué es lo que quieres? Es que yo quería jugar con él, me cae muy bien, sí, pero ¿por qué le pegas en...? Y la maestra, es que ¿por qué le pegas en la cabeza? Pero era su forma. ¿Qué le hicimos? Le enseñamos de que hay otras formas, darle el recurso. Esto de darle el recurso viene en el principio número 1, en la pauta de abordar prejuicios, amenazas y distracciones. No puedo quitar un prejuicio y dejar de amenazarlo si no le doy un recurso. Siéntate y si te vuelves a parar vas a ver. Ya le diste recursos para que pueda permanecer más tiempo sentado. Tu actividad está divertida, le permitiste mover los pies. Tu actividad es entretenida, tiene que ver con sus intereses, tiene más materiales para trabajar, le diste algún recurso manual para poder liberar ansiedad, pero lo amenazaste que se quede sentado. Le tenemos que entregar ¿qué? Recursos, siempre. Lo primero que yo tengo que pensar es, si yo le estoy pidiendo esto al alumno, ¿qué recurso le voy a dar para que lo logre? Ahí es donde me dicen, no, es que tú siempre nos dices que nosotros somos las responsables. Sí, porque lo que estés demandando del alumno, lo que sea, emocional, académico, físico, tienes que pensar, tenemos que pensar, y eso nos lo indica el diseño universal, darle el recurso. ¿Qué recurso le estoy entregando? Bien, creo que puede ser un muy buen ejercicio para ustedes como docentes, para las guías de observación precisamente que tienen que tener para observar a los alumnos o poder ubicarlos. Mi alumno todo el tiempo es inadecuado, no se integra, le cuesta mucho trabajo, tiene un asunto de rechazo. Entonces a lo mejor tiene miedo. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tiene miedo en el aula? ¿A qué le tiene miedo en casa? ¿Qué ha vivido? ¿A qué le tiene miedo? Me va a permitir ser objetivo al momento de observar y saber qué preguntar y qué investigar desde casa y qué observar en el aula. ¿Me va a hacer qué? Consciente. A lo mejor no me va a hacer empático, pero sí me va a hacer consciente. ¿No? Bien. Y los neurofisiológicos. Los que han estado en el taller conmigo siempre saben que siempre hago esta pregunta. Sí, maestra. En los recursos se los voy a poner porque por estética le quité el autor y no me sé el nombre, tiene un nombre bien raro, no me sé el nombre, pero de base son las emociones, está sustentado en las emociones de Paul Ekman. Pueden ver a Paul Ekman y a Antonio Damasio, si quieren conocer emociones muy bien sustentadas, Antonio Damasio y Paul Ekman. Bien, siempre hago una pregunta. Y pregunto, ¿quién de aquí está enamorado, ha estado enamorado, se quisiera enamorar? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿No quiere? ¿Alguien ha estado enamorado? ¿Alguien ha cometido el mejor error del ser humano? Es el mejor error que el ser humano puede cometer, enamorarse. Si no lo han hecho, háganlo. Ni modo, es parte de. Bien, son los neurofisiológicos. La situación neurofisiológica de nuestros alumnos, que viene siendo ¿qué? Los neurotransmisores. Estos 4, tenemos muchos neurotransmisores, ¿no? Muchos. Pero estos 4 son los neurotransmisores que más utilizamos y son los que están en juego cuando nos enamoramos. Perdón que les diga, no se enamoran, se intoxican. No se han enamorado, se intoxicaron. ¿Qué se cura? Híjola, no creo. Híjole, ¿qué le digo? No creo. Sí, yo creo que, ajá. No se cura, se recrudece, yo creo, pero bueno. Bien, esos neurotransmisores son los que están en juego cuando el cerebro está enamorado.
pero precisamente son los que podemos poner en juego en el aula. ¿Qué hace el enamoramiento en el ser humano? Saca lo mejor de sí mismo. Quien más lo disfruta no es la persona de la que estás enamorada, es el enamorado, es quien más lo disfruta. ¿Por qué? Porque saca la mejor versión de ti. ¿Quién ha hecho el ridículo por amor? ¿Quién? No, háganlo, no hay problema. La gente puede hacer el ridículo, puede hacer sacrificios, mueve cosas, ajusta cosas, cambia, hace un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tiene todo esto en juego. Y todos estos neurotransmisores, hago esas preguntas porque lo que busco es que dimensionen, que logren dimensionar, que cuando yo logro mover con mi trabajo en clase estos neurotransmisores, imagínense el efecto que puedo causar. Es lo que quiero que dimensionen. Voy a explicar esto. El cerebro tiene ¿qué? Neuronas. Esas son las neuronas. Las neuronas se conectan unas con otras. Imagínense su mano. Esto es el axón, el centro, y todo lo demás, las ramificaciones son las dendritas. Las dendritas se conectan, las neuronas se conectan unas con otras. Estas patitas se conectan, pero no pegan. Se conectan de esta manera. Si se fijan, estos deditos, ¿se dan cuenta que son los deditos? Tienen una conexión y hay un fluido aquí de conexión. Estos son los neurotransmisores. Así es como se conecta nuestro cerebro. A lo que voy. El aprendizaje se logra a través, ahí es donde viaja la información, a través de los neurotransmisores. Y un neurotransmisor que tenemos mucho últimamente es el cortisol. Es la hormona o el neurotransmisor del estrés. Yo necesité cortisol al día de ayer porque no me daban, porque el vuelo estaba sobrevendido, no me daban lugar, no me podía permitir ese check-in. Tienes que apurarte, hacerte el desayuno, deja lo que estás haciendo, vete al aeropuerto. El cortisol me ayuda ¿a qué? A resolver. Muévete, Jacibe, porque tienes que resolver esto. Una vez que lo resolví y ya quedó. Pero necesitamos, sí. El asunto es que en la vida que tenemos hoy en día estamos en constante alerta. ¿Qué creen ustedes que sucede? Ya notaste, no, ni modo, ya. Vámonos. Se borra el pizarrón. No te pusiste listo. ¿Desde cuándo que te dije? Pero ahí estás platicando. No, borra el pizarrón. ¿Qué creen que le sucede al alumno? Y le sucede todos los días. Y ya como para el mes, como por ahorita que en mayo estamos, ¿qué hace? Bórrelo. ¿Cuál es el problema? Tiene todo el año haciéndolo, sígalo borrando. Y yo sigo sin hacer la tarea. ¿Sí o no sucede esto? Sí, sucede tal cual así en las aulas, ¿no? Entonces, ¿qué les hacemos? Les llenamos de cortisol, gritamos, le ponemos, es que es muy flojo, por eso le dejo tarea extra. ¿Cómo? O sea, no tiene ritmo en el aula y aparte haces que se lo lleve a la casa, no te va a funcionar, lo está saturando, ¿no? Va atrasado, ponle más trabajo. Pues si va atrasado, ¿cómo le pones más trabajo? Si va atrasado. Lo intoxicamos, ¿no? Es algo que necesitamos y aquí lo importante es que el cortisol hace una desconexión. ¿Han ustedes estado tan estresados que dicen, ay, ya, ni modo, ya, que no se haga, me vale? ¿Lo han hecho ustedes? Yo muchas veces. Ay, ni modo, ya, pues ahí quedó. Y si perdí lo que perdí, y ni modo. Tu cerebro se llenó de cortisol entre la parte reptiliana o la parte de las redes afectivas y se desconecta de la parte prefrontal. Mañana vamos a ver mucho de la parte prefrontal, pero esta parte que es el razonamiento se desconecta y sucede mucho en las aulas, mucho sucede. Entonces, ¿qué tenemos que entregar en nuestras aulas? Dopamina, serotonina, oxitocina y endorfinas. ¿Cómo lo logro? La dopamina. La dopamina es la que hace que nos movamos, como lo que hablábamos ahorita, es la que hace que un hombre enamorado se vaya en bicicleta de una colonia hasta la otra, con el solazo. Eso es lo que hace la dopamina, muévete. Es lo que hace que un alumno diga, no, pues es que le voy a preguntar a la maestra, me voy a juntar con mis otros compañeros, me voy a apurar, voy a hacer más trabajitos. Es lo que hace que genere movimiento, pero no se puede producir dopamina si está cansado y no hace ejercicio. Por eso es la importancia de la entrevista. Por eso es la importancia de que nuestra entrevista la podamos hacer desde los hábitos, desde el día a día. Es entonces que aquí, si yo tengo un alumno que se quede en el iPad hasta la 1 de la mañana,
Un adolescente y que se tiene que levantar a las 5:45, ¿va a producir dopamina? Por más que te pongas, vístete de payaso, de chango, lo que quieras, no le vas a producir dopamina. Pon la mejor actividad del mundo y bien bonita, con duda y todo lo que tú quieras. Si no durmió, no se va a conectar. No va a enganchar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo tengo que...? No, pues es que lucho contra corriente. Sí, lucho contra corriente, pero dejo de juzgarlo. Entonces, dejo de tenerle la exigencia. Ojo, la exigencia. ¿Qué tipo de exigencia le tengo? No puedo quitar el rigor. No quito el rigor, pero sí entiendo como mi alumno. ¿Cómo le hacemos? Los papás se dedican a vender esquites. Y no hay preescolar en la tarde. ¿Cómo le haces ahí? ¿Qué hago? Desarrollo conciencia con el alumno. Le permitimos dormir los primeros 15 minutos cuando llega o cuando tiene sueño, permito que duerma y hago modificaciones con las tareas. Eso es parte de diversificar, de ser conscientes. Habrá alumnos que sí le puedes decir y hablar con el papá, oiga, por favor. Y habrá quien sí lo puede resolver, pero quien no lo puede resolver, ¿cómo le hace? ¿No? Entonces, tengo que generar dopamina. ¿Puedo generar dopamina en el aula? Sí. ¿Cómo genero dopamina en el aula? Tengo una actividad, iniciamos, si yo, no sé, denme un contenido, por favor. El que se les ocurra, un aprendizaje esperado. ¿Las qué? ¿Cómo las sociedades? No, hablo como un tema específico, no sé, los guiones de teatro, en tercero de primaria, los sismos, por ejemplo, se están viendo los sismos. Los alumnos, habrá alumnos que no saben ni siquiera qué es un sismo. Voy a tener que hacer adaptaciones, la tierra se mueve, placas tectónicas, ¿qué es eso? Entonces, tengo que iniciar con el tema, a lo mejor no con YouTube, a lo mejor no lo voy a empezar con YouTube, pero lo voy a empezar con la tierra. Vámonos, que agarren tierra, manipulen tierra, y vamos a hacer una montaña de tierra. ¿Qué sucede si yo pongo la tierra con experimentación? Con que pueda palpar, que pueda sentir, que pueda experimentar, con la interacción sensorial, siendo accesible sensorialmente. Una vez que ya comprendió esta parte, voy a generar dopamina y ya le entendía esto, entendí qué significa esto, genero dopamina para que pueda seguirse interesando o hacer la actividad. O iniciamos la actividad, una actividad de matemáticas, iniciamos con ejercicios muy sencillos. ¿Qué les encanta a los de secundaria? Y yo lo digo con coraje porque lo viví. Les encanta poner un problema bien difícil. Y a ver quién lo resuelve. Habrá quien le emocione, pero habrá quien no. Habrá quien no le emociona. O sea, de verdad, los que no si tienen ciertas situaciones con las matemáticas, no me va a ayudar. Lo voy a abandonar y ¿qué va a ser mi resolución? Me voy a esperar a que la más inteligente lo resuelva y yo lo copio. Resolví el problema. Pausas activas. Yo no lo sugiero para chicos con TDA. No, yo creo que tengo TDA, no sé, pero estoy casi segura. Y a mí si me pones una pausa activa o acá así como que, y no podemos seguir moviéndonos, o sea, para yo regresar a la actividad, o sea, voy a batallar mucho. Lo que yo sugiero, esto no viene en el material, pero va a estar en el QR, pero anótenlo, búsquenlo, siestas sinápticas. Las siestas sinápticas. Las siestas sinápticas son muy buenas, ¿por qué? Porque la siesta sináptica, voy a hacer un ejercicio. Imaginemos que ya no sé cuánto tiempo llevo hablando, pero todo ese tiempo que llevo hablando, he hablado de la Segunda Guerra Mundial. Imaginen eso. ¿Qué tengo de los bloques, Francia, Inglaterra, Italia, tarará, estoy hablando de fechas, y de una les digo, a ver, vamos a hacer un concurso. ¿A quién escogen para líder mundial? Primer líder mundial. Es un hombre de una sola esposa, muy intelectual, le gusta leer, amante de los animales, muy organizado, ha salido en la vida adelante de situaciones muy complicadas. Candidato número 2, tiene formación militar, es rudo, esposo de una sola mujer, fiel, muy estricto y muy organizado. Y salió de lugares muy adversos y ha superado sus adversidades. Es el candidato 2. Candidato número 3,
bebe whisky, fuma puro, tiene una esposa, tiene un amante, es iracundo. Algo desorganizado, pero de carácter muy fuerte. ¿A quién escogen para el líder mundial después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién escoge al 1? Al 1. ¿Quién escoge al 2? El 2. ¿Quién escoge al 3? Escoge al 3. Bien. Quienes escogieron el 1 escogieron las características sociales proyectadas de Hitler. Hitler era todo eso. Quienes escogieron al 2 escogieron a Stalin, el responsable de no sé cuántas miles de muertes de sus propios rusos en el Gulag. Y quienes escogieron al 3 escogieron a Winston Churchill, la principal persona que le dio mate al nazismo. Cierro con esta actividad. Eso es una siesta sináptica. Si yo hubiera estado hablando de la Segunda Guerra Mundial, este chisme caliente que les acabo de entregar, eso es una siesta sináptica. Entonces, la siesta sináptica, ¿qué tiene que ver? Hago un ejercicio corto, muy corto, con algo que tiene que ver del tema. Estamos viendo números naturales. Párense, vamos a hacer números. Vamos, ¿cómo harías el 3? ¿Cómo harías el 2? ¿Cómo harías el 4? ¿Cómo harías el 5? Tiene que durar menos de 3 minutos. Tiene que ser rápida, ágil, es cortita. Y regresamos a la actividad. ¿Me va a ayudar a quién? A los que tenemos un TDA, porque tiene que ver con el tema, pero hace que yo descanse, que mi cuerpo y mi mente se despejen un ratito de la carga cognitiva que traigo, porque me estoy enfadando, y entonces hago algo que es divertido. Puede ser un chisme, dijeran, no sé si han escuchado el libro de Animales a Dioses, nunca me aprendo el autor, el nombre se me va, pero es evolución, y dice que el humano ha avanzado en tecnología y en avances de ciencia y descubrimientos por su gusto por el chisme. De manera natural, avanza en investigación por ese placer, así que ni nieguen de que no son chismosos, todos lo somos, a todos les agrada, pero ¿qué tiene sus cosas buenas? Entonces, es como un comentario, poder sacar un chisme de un personaje, por ejemplo, un personaje de la historia, o vamos a inventar la historia del 4, ¿qué diría el 4 si esto sucediera? O sea, pueden haber muchos tipos de actividades muy cortitas, muy concretas. Vamos a hacer un dibujo rapidito, estamos viendo, no se me ocurre ahorita del tema que estén viendo, eso se conoce como siestas sinápticas. Si tengo un alumno que es focalizado, a mi hijo no toleraría una siesta sináptica, mi hijo no pudiera, porque es obsesivo, tiene síndrome de Tourette y cualquier cosa que tú lo saques se va a estresar, se va a ansiar. Ahí es donde entra la diversificación y las opciones múltiples. ¿Todos tienen que ser así esta sináptica? No, porque si es un alumno focalizado y lo vas a estresar, porque lo vas a sacar de la concentración, yo no lo haría. O sea, si mi hijo fuera mi alumno, no nos lleváramos bien como alumno y maestro, pero yo no le pediría que hiciera la siesta sináptica. Ahí es donde entra la diversificación y las opciones para quienes la necesiten y habrá quienes no la necesiten. Pero si tienen esos alumnos, que ahorita hay un montón con TDA, hay un montón, puede funcionar muy bien. ¿Y qué generó? Generó dopamina. ¿Por qué? Porque hay un enganche. La dopamina sobre todo se genera cuando lo logré. Esa sensación de éxito, que yo le pongo un trabajo que le fue desafiante, pero tiene que ver con su proceso, le fue fácil resolverlo, estaba anticipado, desde que iba a llegar ya sabía que es jueves de retos. Ahí es cuando hablo de estructura. No sé, lunes de historias. ¿A quién le toca tocar una historia del fin de semana? Yo la cuento el lunes, ¿no? Y todos saben que va a haber una historia o una historia de algo que le sucedió a alguno de los alumnos como protagonista. Los martes son de chiste, los miércoles de la cajita sorpresa, los jueves los jueves de retos, por ejemplo. ¿Qué reto vamos a tener el jueves, no? Habrá unos que se quieran enterar y habrá otros que no se quieran enterar. El que se quiere enterar, que se entere. Y el que no se quiere enterar porque quiere mantener la emoción, pues permítele que no se entere, ¿no? Eso es diversificar. Genero dopamina en el aula, emoción. Y otra de las cosas, pero no puedo producirlo, tengo que ser paciente con quien no duerme por falta de regla o por circunstancias adversas. Y también la serotonina. La serotonina se alimenta de los logros. Si yo experimento serotonina, ¿cómo lo explico? Si yo experimento placer, esa serotonina activa mi dopamina, porque la dopamina es la que va a hacer que yo me mueva, que yo accione. Pero la que me da la experiencia del placer es la serotonina. Pero sabían que la serotonina, el 85% de la serotonina no se produce en el cerebro, se produce en el intestino.
Para producirse en el intestino necesita aminoácidos. ¿Qué son los aminoácidos? Proteínas. Si nuestro alumno no come carne, huevo, pollo, pescado, no tiene proteína el cuerpo. Si se desayuna un cereal, ¿está cargado de qué? Azúcar. No va a producir la suficiente serotonina. Va a estar alterado. Pero no va a experimentar la sensación de éxito y de placer, no de la manera que lo necesita. Por eso es importante conocer a los alumnos. ¿Qué sucede con un alumno que desayunó cereal, se come pizza y se cena una quesadilla? No tiene proteína en el cuerpo. Toma chocomil todos los días, es azúcar. Difícilmente va a producir serotonina. ¿Y la necesitamos para qué? Para aprender, para tener atención, para querer estar en el aula. Y tenemos también la oxitocina. La oxitocina es la hormona del embarazo. La oxitocina se eleva muchísimo en el embarazo. ¿Por qué? Porque hace que nos volvamos tiernos. Esa se produce con el contacto. A lo mejor ahorita con tanta situación de abuso y tantas reglas que tenemos, no podemos tener contacto con los alumnos muchas veces. Tenemos que cuidar mucho cómo no los podemos abrazar de frente, hay que abrazarlos de lado. En tiempos de COVID no podíamos interactuar, pero el contacto con las palabras y el contacto con los ojos sigue estando. O tengo que saber de proxémica, no puedo tocar a un alumno aquí, a alguien de aquí, lo tengo que tocar del hombro. ¿Por qué? Porque estoy invadiendo, no le puedo tocar el muslo, no le puedo tocar acá. Saber qué zona, tengo que tener mucho cuidado cuando le toco la cabeza y cómo le toca la cabeza. Es muy diferente que yo sobe la cabeza que le haga así. Es muy diferente. Entonces, pero lo generó, la oxitocina la generó con contacto. Y la oxitocina me permite que el alumno tenga sentido de pertenencia. La teoría de la autodeterminación dice que logramos tener autodeterminación cuando tenemos conexiones sanas, cuando me siento en confianza, cuando siento afecto, cuando ¿ustedes cometen errores? Hay unos oscuros y otros más oscuros y otros grises y otros que ni se ven. Todos los hemos hecho. ¿A quién le confiesan un error? ¿A quién? Independientemente del tipo de enlace que tengan, le tienen que confianza. Los alumnos tienen el error, no se puede ver como nos lo marca el programa si el alumno tiene miedo, si el error no está visto como una oportunidad. Entonces muchas veces el error está como que, es que el docente ve el error como que el alumno aquí se equivocó. Yo el error lo tengo que ver como, ¿qué recurso me hizo falta darle? ¿Qué cometió el error? ¿Qué me faltó? ¿Qué recurso me faltó darle? O lo tengo que ver como desde dónde puse la actividad. Respeté el proceso, lo vi el proceso. A mí no me caía el 20 cuando decían, es que parte de evaluarte tú mismo. Yo, pues, ¿cómo? El que se equivocó fue él. O sea, ¿cómo yo? ¿Por qué? De verdad, a mí un tiempo así como que, ay, me caía gordo, o sea, no lo entendía. Hasta que después entendí, sí, es que tiene que ver con si le di el recurso, no se lo di. ¿Qué tan clara fui para explicar? Eso tiene que ver mucho con el principio número 2, no estoy atravesando, pero ¿qué tan clara fui o qué tan amable fui? Los errores tienen que ser un insumo. El error es un insumo para yo evaluar y para yo saber qué es lo que tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Desde ahí, si yo lo veo como un insumo, me va a ayudar muchísimo más a verlo nada más como un simple error. Entonces, poder tener ese contacto de cómo veo el error va a producir oxitocina. Si yo genero oxitocina en el aula, se va a sentir en confianza de recibir el error. Me dice una amiga, es que los padres de ahora son bien delicados. No les puedes decir nada, que se equivocaron porque se indignan y que es que no tienes conexión. No hay conexión. Eso quiere decir que no tiene conexión contigo. Necesitas generar contacto, oxitocina, para que el error no se vea como un problema y que se genere oxitocina entre ellos también. Y después tenemos a las endorfinas, que en el principio, en lo nuevo que nos trae Diseño Universal, esto no venía antes, que es fomentar la alegría y el juego. Fomentar la alegría y el juego. Me encantó esa parte. Y aquí es donde tenemos la oportunidad de generar endorfinas. ¿Dónde se generan las endorfinas? Cuando podemos reír, cuando hacemos cosas que nos gustan, cuando esto está entretenido.
y estos neurotransmisores son los que pasan el conocimiento de una neurona a la otra y hacen conexiones cerebrales. Entonces, maestros, cuando ustedes logran generar todo esto, cuando yo anticipo, cuando yo valido, cuando tengo contacto con los alumnos, cuando les hago partícipes de las metas, de los objetivos, quieren hacer esta actividad, cuando los hago partícipes de las actividades, todo lo que me sugiere Dúa en la parte, en este principio número 1, genera todo esto. Eso es lo que hablo de tener conciencia a nivel cerebral de lo que producimos en las aulas, ¿no? Bien, y después están los sociales y culturales, que tiene que ver con la familia, la crianza, qué es lo que se me dice, cómo se le trata. Ya trae un sobrenombre, ya trae una etiqueta del cochino, el desobligado, el lento, el distraído. ¿Qué etiqueta trae de casa? ¿Cómo le es tratado? ¿Cómo son sus tiempos? ¿Cómo son sus hábitos? ¿Tiene reglas? ¿No tiene reglas en casa? Porque eso se lo va a traer al salón, lo trae al aula, ¿no? La región de origen, por ejemplo, eso tiene que ver con teoría de la autodeterminación. Es muy distinta a la motivación que tiene un chico de Estados Unidos, por ejemplo. El chico de Estados Unidos, en su generalidad, en estudios que se han realizado de teoría de la autodeterminación, los muchachos tienden más a lo competitivo. O sea, yo superar al otro y yo ganarle al otro. Por el sistema capitalista al que pertenecen, es contextual esto, ¿no? Tiene que ver con sus historias de vida. Cómo se fundó Estados Unidos, peleándose la tierra. Llegaron los migrantes, quitaron a quienes estaban y era ir y pelear. Los ingleses, los irlandeses y todo su origen era pelear por la tierra. Competencia y su sistema capitalista. Entonces, pero, ¿qué sucede, por ejemplo, Japón? Ellos no es un nivel de competencia, es no bajar la expectativa, cumplir la expectativa. Ellos tienen un nivel de competencia porque aparte son muchísimos, pero ellos tienen que ver su autodeterminación o su automotivación, tiene que ver con el honor, tiene que ver con los ideales de la nación, ¿no? ¿Cuáles son los del mexicano? No vamos a decir. No vamos a meter en ese vete aquí. Bien, entonces esto, y tiene que ver también con el acceso que tenemos cultural, lo que hablaba. Es diferente lo que va a experimentar un chico que está en la sierra, un niño que está en una parte periférica de la ciudad, al que está en la ciudad, al que está en la escuela pública, que está en la escuela privada, va a ser muy diferente, ¿no? Y tiene que ver también, y no tiene que ver con él, porque alguien decía, no, pues con el acceso adquisitivo, no tiene nada que ver. La zona donde yo estoy es una zona con alto poder adquisitivo, obviamente, por el crimen organizado, ¿no? Pueden ir a Disney, pueden tener iPads, pueden tener, pero el acceso cultural es muy pobre, es muy pobre. Hay corridos tumbados y no más. O sea, corrido norteño, o sea, realmente porque es la región, ¿no? Tiene que ver con acceso cultural, con el autoconcepto, ahorita vamos a ver esta parte, y las expectativas, eso es muy importante, efecto Pigmalión. La teoría de la autodeterminación se guía con el efecto Pigmalión. ¿Alguien conoce el efecto Pigmalión, Lucero? Platíquenos. El efecto Galatea, Pigmalión, y el efecto Pigmalión son las expectativas que tenemos sobre el otro. Entonces, con las expectativas del otro, pero también como el propio alumno, también crea su propia expectativa. Pero las expectativas propias se crean a partir de lo que los demás permiten. Entonces, como y eso puede afectar en las expectativas. Entonces, parte de los principios de la creencia tiene que ver con la atribución causal que pueden mencionar. Sí, la teoría de la atribución. Ajá. Tiene que ver con la teoría de la atribución y cómo ese efecto Pigmalión, yo me convierto en lo que los demás piensan que soy. Viene de la... con los griegos, ¿no? ¿Vale? Así es, y tiene un origen de origen griego, ¿no? Donde Pigmalión era un escultor y le da vida a la escultura y los dioses le permiten que sea lo que él esperaba. Y totalmente tiene que ver con el autoconcepto. Dice Winnicott, los que son psicólogos no me dejan mentir, Winnicott dice, nosotros, el autoconcepto que tú tienes de ti, no te lo formaste tú solo. Tiene que ver con lo que tus papás principalmente, tus cuidadores principales piensan de ti.
En realidad nuestro autoconcepto se formula desde lo que mis padres y mis cuidadores primarios piensan de mí. Hay otro neurólogo, yo les sugiero que lo busquen, es el padre de la resiliencia, se llama Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik, lo que en uno de sus libros, que es el libro en el de los patitos feos, habla sobre el gran poder que tiene un docente sobre un alumno para la resiliencia. Las personas logramos ser resilientes con los recursos que nos fueron entregados en la niñez. ¿Qué? Me apuro. Con los recursos que nos fueron entregados en la niñez. Entonces, estos recursos son los que me van a permitir ser resiliente. Y el docente no es el cuidador primario, pero sí es una figura principal en la vida de nosotros, en la vida de todos, ¿no? Entonces, el docente puede crear parte de ese autoconcepto y de la autoestima como tal no existe. La autoestima se conforma del autoconcepto, de la autoeficacia, de la autoapreciación y autovaloración. Y estos conceptos de nosotros mismos vienen de lo que nos da el contexto y el entorno. Y obviamente, de acuerdo a ese contexto, se generan las expectativas. Si yo le tengo expectativas a mi alumno, lo voy a tratar de manera diferente a que si no tengo expectativas con él. No, es que viene de un lugar muy desfavorecido. No, es que el papá no le pone atención. ¿Y qué pensamos internamente? Pues yo tampoco. Si el papá no le echa ganas, ¿y yo por qué me voy a tirar a matar con el alumno? ¿Sí o no piensan esto los maestros a veces? ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque el efecto Pigmalión declina. Y las oportunidades, la paciencia, el estímulo, la atención que le damos, no se la damos igual, ¿no? Aquí algo muy importante, y creo que es importante mencionarlo también, el docente, ¿quién es padre o madre de familia aquí? ¿Quién tiene más de más de un hijo? No me dejará mentir, pero no somos el mismo papá y la misma mamá con cada uno de los hijos. Cada maternidad, tengo una diferente maternidad con cada uno de los hijos. Lo mismo sucede en el aula. No sé si les ha tocado, es que si no me siento con él, no trabaja. Y yo no puedo estar ahí sentado con él todo el tiempo porque descuido a los demás. No es que tengas que estar sentado todo el tiempo, pero tu nivel de acompañamiento es distinto. El docente tiene distintos roles en el aula. No nada más es instructor, o no nada más es monitor, o no nada más es acompañante. Hay alumnos con los que va a ser monitor, hay alumnos con los que va a ser acompañante, y habrá unos con los que tiene que ser totalmente instructivo. Entonces, poderle hacer ver al maestro que va a tener distintos roles en el aula puede contribuir a esto. Bien, entonces la teoría de la autodeterminación nos dice que hay 3 necesidades básicas: sentirse competente, tener autonomía y un sentido de pertenencia. Esto creo que engloba esa teoría de la autodeterminación. Entre esos 3 términos engloba lo que nos trajo aquí, esta parte, estas pautas. Lo que ya he dicho al transcurso del taller, sentirse competente. ¿Cómo lo hago sentirse competente? Donde la tarea la puede lograr, donde atiendo los procesos, donde diversifico, donde empiezo la actividad desde el proceso menos complejo y lo voy complejizando. Y voy teniendo distintos recursos o distintas estrategias diversificadoras. Todas las metodologías basadas en proyectos son por excelencias diversificadoras, ¿no? Voy a meter en parte del material un manual de estrategias diversificadas que les va a servir y les va a ayudar a que los alumnos se hagan competentes, darle recursos para que se haga competente, para crear autonomía. Es muy importante, tiene que ver con accesibilidad. Los alumnos no buscamos, nadie es independiente, nadie. Yo no soy usuaria de silla de ruedas, pero ¿qué tal dependo de las otras 4 ruedas? Muchísimo. Dependo de 4 ruedas. Entonces todos dependemos de alguien, de algo, de sustancias, de acciones, nadie es independiente, pero sí tengo que generar autonomía. Si el alumno no está teniendo rendimiento en el aula, tengo que pensar qué recursos le tengo que dar para crear autonomía en el alumno. En vez de nada más decir,
es que no puede hacer nada si no estoy yo con él. Son dos cosas. Tengo que entender que tengo distintos roles en el aula y tengo que ver qué recursos voy a entregar para crear autonomía. Eso ya no me toca verlo aquí, eso lo pueden ver en mi taller. En el taller lo vemos esa parte. Y crear autonomía, es decir, la capacidad de elección da cierto control sobre las consecuencias. Tiene que ver con lo que dice optimizar la elección, autonomía individuales. Creo autonomía en el alumno. No, tan romántico no. Creo autonomía del alumno, que él puede elegir qué quiere aprender, cómo lo va a aprender, darle opciones. Como el ejemplo que hablábamos de los plumones, y hablé bastante de esto, creo, sentido de pertenencia. Si no hay un sentido de pertenencia en el aula, el alumno no va a lograr desarrollar autodeterminación, no va a estar motivado. Recordemos que la motivación es un elemento que yo uso, yo no genero motivación, me hago de diferentes cosas para saber cuál es la motivación de mi alumno. ¿Sale? Bueno, me faltó otra cosa, pero ya me estoy cerrando. Fíjate. Perdón, así tenemos que cumplir con el tiempo. Este taller fue un fracaso virtual, claro. Hubo muchos problemas técnicos, tuvieron que estuvimos corriendo, vinieron los del hotel, vinieron los de contratación subalterna que tuvimos, vinieron todos los de Implica y estuve yo, pusimos, no, fue un caos para que pudiéramos resolverlo de una manera tan ilógicamente sencilla. Y lógicamente porque pues no es muy esperado hacerlo, pero así lo solucionamos. Tu cabello es hermoso, pero sonaba y sonaba, no se escuchaba. No, no fue nada culpa tuya, fue para allá. Y te comprometí. Híjole. Si podemos repetir este taller virtualmente, sí, y incluso hasta los invitamos a ellos también, por si la quieren volver a tomar, y que puedan terminar todo lo que está aquí. Así que pues me da mucha pena que haya sucedido este tipo de errores técnicos, pero siempre estamos buscando cómo resolverlos. Entonces, yo les pido a todos ustedes, ¿te dejaron botoncitos? ¿Me consigues uno? ¿Quién está repartiendo los botones? No, ya se fueron todos. Sí, espérenme. Le voy a entregar este reconocimiento, pero se lo voy a quitar. De hecho, no están firmados para que me lo regrese. Porque tiene que ser el reconocimiento para el taller de hoy y la conferencia de mañana. Así es, ahora sí. Irma, este reconocimiento es para Irma Jacibe Jiménez Juárez. Por su taller del día de hoy, opciones para atender intereses, identidades, para potenciar el ingenio de los estudiantes por medio de la neurociencia educativa. Firma Lord Nelson, que es la proveedora de asistencia técnica educativa que estuvo el día de ayer, consultora internacional Marco Dúa y su servidor Edgar Palafox, que bueno, soy líder de implementación e investigación del Marco Dúa y que ya te estoy haciendo así como que ven para acá. Este reconocimiento es para ti, ahorita me lo regresas. Y ahora les voy a pedir a todos que se pongan de pie. Vente, todavía no. Todos se pongan de pie y se ponen frente a un compañero, una pareja, quien sea, que esté por ahí. Repite lo mismo que yo voy a decir en voz alta y después de mí. Amiga Irma. Ay, me piqué. No digan eso. Te entrego este distintivo como símbolo y reconocimiento de tu esfuerzo y dedicación en este taller. No te lo quites hasta que el aprendizaje no tenga límites. Un fuerte aplauso para ustedes. Muchas gracias.
Ahí están poniendo los papeles de diario. El siguiente.